Bueno, y hoy estamos aquí con el profesor Jesús Murillo para hacerle unas breves preguntas sobre lo que es la educación especial. Sabemos que es un tema que ha venido cambiando a través de la historia de la educación y por eso, profesor, quiero que nos comente cómo es dar clases con niños especiales. Primero, gracias por la invitación a hablar sobre este campo, todo lo que concierne a la educación especial. Es de suma relevancia cuando hoy en día pues aún existe, digamos, en pequeños grupos la discriminación. Con respecto a la pregunta, el cómo dar clases se requiere estrategias que vayan primeramente partiendo de una visión humanista, estrategias que busquen involucrar y que el niño o el estudiante pueda desarrollar ciertas potencialidades. Okay. En la antigüedad, la exclusión y la denigración de los niños especiales era muy cruel. Eso a través del tiempo ha cambiado de cierto modo. ¿Cómo es incluir a niños especiales o con discapacidad dentro de un aula de clases? Bueno, ciertamente la historia refleja muchos matices, muchas situaciones en las que el educando actualmente de educación especial sufrió por siglos, años, donde era discriminado, donde era abusado, incluso no solamente físicamente, sino que lamentablemente sus derechos no eran concebidos como un ser racional. Con respecto a esa pregunta, es importante considerar dos aspectos: integración e inclusión. Cuando hablamos de integración, nos referimos precisamente a un principio. La normalización parte de un principio de normalización. La integración es normalizar. Es que el niño tiene que ser normal. Y lo etiquetamos como anormal. Por lo tanto, el niño debe ser normal. Es un principio totalmente fuera de una visión social humanista. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la inclusión, que es precisamente esa accesibilidad que tiene el niño o la persona con cualquier tipo de discapacidad, y se deben abrir puertas, se deben buscar los mecanismos de que él pueda ingresar como cualquier persona a un entorno donde pueda, digamos, demostrar sus habilidades y destreza. Okay. ¿Cómo es integrarlo en el aula de clases con los demás? Bueno, allí, eso, como lo decía anteriormente, hay que tener mucho cuidado. Allí, muy diferente es hablar de inclusión, cuando vamos a agarrar todo y lo metemos en un saco, ¿verdad? El llegar y, bueno, todos aquí en este aula, sin importar la condición. Es de suma importancia que la persona o el docente esté claro en esto, ya que, si por ejemplo en el caso mío, el área donde yo me desenvuelvo es la persona sorda, la persona con deficiencia auditiva, si metemos allí una persona oyente que no conoce la lengua de señas, que no sabe transmitir o por lo menos decirle al sordo, por ejemplo en lengua de señas, ¿cómo estás? Bien, mal. ¿Qué va a responder el sordo? ¿Cómo va esa comunicación? Cuando hablamos de inclusión, debemos considerar que hay un entorno lingüístico. En el sordo hay un entorno lingüístico. La lengua de señas, como es considerada a través de los estudios y dan pie y fundamentos legales, fundamentos psicológicos, fundamentos sociales sobre la lengua de señas. Lingüistas han trabajado también en esa área que respaldan esto que estoy diciendo. El sordo, ¿cómo se comunica con ese oyente? Si no tiene un entorno lingüístico. Mientras que si el sordo se encuentra en un ambiente donde se habla la lengua de señas, una lengua natural, propiamente del sordo, digamos, el producto que va a salir de allí, el resultado va a ser muy eficiente. ¿Bien? Ahora, en el caso del oyente, tenemos una situación particular. Si un niño oyente dentro de un aula donde hay personas con autismo, personas con retardo mental, ¿cuál va a ser la condición de ese oyente, de ese niño, si no va a obtener esa comunicación como en las escuelas regulares? Bien. Entonces es importante considerar esos aspectos: inclusión e integración. Hablamos de integración, no vamos a meterlo todo porque si no, no hay una escuela integral. No, hay que respetar cada uno su derecho.
Por eso es importante ese aspecto. ¿Cómo es la receptividad de los demás niños con los niños especiales? Es precisamente eso, cuando yo no puedo comunicar, en el caso del sordo, yo no sé lengua de señas. ¿Cómo yo le explico? ¿Qué hiciste ayer, por ejemplo? ¿Verdad? Yo le digo al sordo, en lengua de señas, ayer, ¿qué hiciste? ¿Cómo él responde? Entonces la receptividad de una persona, digamos, llamada regular, bien, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cómo va a ser esa receptividad? Hay que entender de que es difícil. Sin embargo, los niños, a través de ser orientados, y la docente debe buscar la forma, la manera de que el niño entienda de que hay personas, pues hay diversidad, ¿sí? Y que son personas que también, a pesar de su condición, pueden también realizar muchas cosas, tal como él. ¿Qué opinan los padres de estos niños de que sus hijos estén con niños especiales? Bueno, tuve una experiencia hace poco, hace un mes atrás, donde una escuela, digamos oyente, una escuela regular, hizo la visita a la escuela de sordos. Allí fue una mañana muy, digamos, especial, porque allí se compartió los niños regulares con los sordos. Y ellos preguntaban, ellos demostraban curiosidad, cómo se dice esta seña, cómo se dice aquello, cómo se dice mamá, cómo se dice papá, cómo se dice hijo, o sea, diferentes señas, y eso el sordo pues se sentía a gusto. Bien, habían representantes también, que son aquellas personas que, aunque lamentablemente hoy son pocas, porque hay que entender la realidad de que como mi hijo no padece esa situación, no nos preocupamos. Sin embargo, también hay asociaciones, organizaciones a nivel nacional, internacional, que han tenido ese sentir por esas personas que requieren de una atención especial. Bueno, para finalizar quisiéramos saber qué le inspiró a estudiar lo que es la educación especial. Bueno, considero que es algo que sale de uno mismo. Yo considero que cada persona tiene un sentir por algo, va creciendo y algo le emociona. O yo quiero hacer esto. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño decía, yo quiero ser actor, yo quiero ser aquello. Y así ahora muchos que nos están viendo ahorita dirán, se harían esa pregunta, quiero ser actor o quiero ser la muchacha, la niña decía, yo quiero ser mi hijo. Así diferentes, digamos, decisiones, sí. Sin embargo, considero que hay una vocación, y la vocación parte de una palabra que es esencial, que es el amor. Se requiere de amor para poder trabajar con estos niños, como en otro lado lo catalogan como niños excepcionales, niños especiales, ¿bien? Y entender que todos somos, hay una diversidad y que todos somos especiales, sino siempre y cuando con condiciones totalmente diferentes. Y es precisamente eso lo que yo sentí, pues yo dije, voy a estudiar esto porque quiero trabajar con ellos, quiero conocer más su historia, conocer su forma de ser, su manera. De hecho, en el caso del sordo se habla de una cultura, la cultura sorda, una cultura que está inmersa dentro de una cultura. Es una carrera muy bonita que no tiene fin, todos los días vas conociendo y vas integrándote más. Por último, quiero que nos des un consejo o le des un consejo a todos esos oyentes para aquellas personas que todavía tienen como que ese rechazo hacia los niños especiales, que den un consejo que se integren, pues, que estén con ellos. Primero es entender que la discapacidad no es una enfermedad. No te vas a contagiar por tocar a un niño sordo, no te vas a contagiar por tocar a un niño autista, no te vas a contagiar por tocar a un niño que tenga, digamos, discapacidad intelectual. Entender primero eso. Además, el consejo que puedo dar, y parto de la palabra de Dios, que es la Biblia, allí Dios habla en uno de los evangelios, en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 9, allí habla de una historia en donde unos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, pero ¿quién pecó, él o su padre? Y la respuesta de Jesús fue, ni él ni sus padres, solo para que en él fuera manifiesta las obras.
y vemos los niños cómo han adquirido tantos conocimientos a partir de una escuela donde realmente se les aporta ciertos conocimientos y se han desarrollado a nivel nacional. Hay diferentes atletas, incluso Mises, han habido aquí en Venezuela Mises que han llegado a ser, han ganado el concurso. A nivel internacional, atletas, y que simplemente es eso, pues, y la recomendación que yo les doy de que la discapacidad, digamos, es un compromiso que involucra a todos, un compromiso que no te exige, sino más bien es el querer dar. No te exige, haz esto, haz aquello, sino que salga de tu corazón, que salga de ti mismo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista. Será en otra oportunidad que podamos seguir hablando sobre este tema muy bonito. Para esta entrevista estuvo hablándoles Félix Valladares y Natalie Díaz. Gracias.